Barinas TV, tu televisora. Horario todo usuario. El siguiente es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Programa de opinión. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el presente programa. Barinas TV presenta Paradigma Comunal. Bueno, continuamos con su programa Paradigma Comunal. Sean bienvenidos, saludos cordiales a todos los usuarios y usuarias de este prestigioso programa. Hoy tenemos un menú informativo diverso, ya que el día lunes no pudimos salir al aire por problemas con la electricidad, el sistema de suministro acá en Barinas. Primeramente, bueno, darle un sentido pésame a nuestro compañero Alfredo Ramos por la marcha de un camarada compatriota, como se llamaba William Ramírez, trabajador, profesor y docente de la UNEYE, de la UPT y de varias universidades, esposo de Marisela, otra compañera también de lucha. También felicitar a la Dirección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito. Mañana se preparan a celebrar el cumpleaños número 69. Y por cierto, hoy tenemos de cumpleaños nada más y nada menos que a la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro. Las felicitaciones, por ahí vimos la torta, hoy comemos torta. También tenemos que felicitar al Centro de la Calidad del Desarrollo de la Educación en Barinas por las diversas actividades que están haciendo en la ciudad y en el estado. También felicitar a las comunidades de Rojas y Sosa por un trabajo articulado con la gobernación y las alcaldías en su territorio. Tenemos que felicitar al mayor general Pedro Ernesto Lizano Colmenter, comandante de la SODI número 32. También felicitar a la comunidad aborigen que radica aquí en la ciudad de Barinas por los 533 años de lucha de aquella mal nombrada descubrimiento. Hoy día es la invasión a nuestra América por parte de los países imperialistas y dominantes como los Estados Unidos. También la felicitación al comisario general Edwin Alfredo Barrera. Él es comisionado estatal de la Misión Cuadrante de Paz en el estado de Barinas por su trabajo en el control que se hizo de la seguridad en la feria de Nuestra Señora del Pilar, sin incidentes que lamentar y menos personas heridas o lesionadas. Uno que otro bochinchito por ahí, pero fue neutralizado por los organismos. Las felicitaciones también a los organismos de seguridad, a los prestadores de la defensa y la protección civil y a todas las personas, la directiva, a todas las personas que estuvieron involucradas de una u otra manera. Bueno, llegamos al día de hoy. Tenemos nada más y nada menos que la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes y demás fines consiguientes. Porque la presidenta del Consejo Municipal. La presidenta del Consejo Municipal de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. Nada más que la licenciada, para mí la doctora que más sabe, Marly Hidalgo, una compañera luchadora, bienvenida. Gracias, muy amable. Pues reciba un cordial saludo a todos. Gracias, Eliezer, por esta invitación, a las personas que nos ven por este canal, siempre agradeciendo estos espacios tan maravillosos que nos permiten hablar a favor de la infancia y de la adolescencia. De verdad que sí. Bueno, presidenta del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Barinas.
Disertaremos sobre tópicos reales, que tenemos situaciones. Primero me gustaría entrar en el tema de la educación, el abordaje de las instituciones educativas, el derecho que tienen los niños, las responsabilidades que tienen los padres, los representantes, responsables y vigilantes, porque la seguridad vecinal también es un responsable de aquellas situaciones que son presentadas en las comunidades y las instituciones están en la inobservancia. También hay situaciones, me han llegado mensajes por el SAIME. Esas cosas hay que aclararlas bien y aclarar el término que en estos días lo escuché. En la partida de nacimiento aparece mamá, papá e hijo. Ahí no aparece tío, padrino, amigo, enamorado, nada de eso. Para que nos ubiquemos en el contexto de quiénes son los padres, quiénes son los representantes y quiénes son los responsables. Todo ese tipo de medidas tiene una normativa. La licenciada Marley está a las 25 horas del día. O sea, está disponible, usted la llama a las 2, 3 de la mañana, claro, no le va a contestar porque está durmiendo, pero usted le deja un mensajito. Depende. Y a primera hora de la mañana esa mujer está brindándole el desayuno y atendiéndolo. Me pasó un casito y a mí me atendió. Ok. Bueno, vamos por orden. Siempre es importante resaltar que es necesario entender que el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que funciona aquí en el municipio de Barinas, por supuesto siempre ha apegado primero las políticas de protección de infancia y adolescente que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro, igualmente nuestro gobernador, el profesor Adán Cormuto Chávez, y que ratifica y también está aplicando nuestro alcalde, el profesor Argenis Aldazoro. Estas políticas en materia de protección, desde lo más macro hasta lo más específico de nuestras instituciones y de las comunidades. Y estas políticas de protección, por supuesto, enmarcadas en el Plan de la Nación, en el plan estatal y en este plan municipal. Y bueno, comenzando con la primera parte que tiene que ver con el sector educativo, muy interesante. Fíjense que desde el Consejo Municipal de Derecho, y es necesario establecer que nuestras atribuciones está en el artículo 147 de la LOGNA, todas las atribuciones que de una u otra manera desde el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes nosotros realizamos. Y la parte educativa es garantizar el derecho a la educación. Hemos venido haciendo un trabajo conjunto, no solo desde las facultades que nos señala a nosotros la LOGNA, como nos conocen, sino que con el Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, con la Defensoría del Pueblo, con las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, estamos constantemente en un trabajo para garantizar este derecho a la educación, que no solamente habla la Constitución o nuestra Constitución, sino que lo establece la LOGNA en su artículo 53. Por supuesto, los casos a nivel educativo corresponden a muchas situaciones. Yo creo que la escuela es el elemento importante después de la familia, donde nos damos cuenta qué padecen nuestros niños, cuál es la situación que está atravesando, porque el docente se da cuenta si el niño llega maltratado, si el niño lamentablemente ha sido abusado, si el niño tiene problemas en el hogar, si presenta conductas no adecuadas. El salón de clases es el primer escenario, el segundo escenario donde ellos se pueden dar cuenta. Ahí se activa el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Por eso es que siempre orientamos que a cualquier situación que observe la docente o el mismo padre representante que venga desde la institución educativa que afecte al niño, debe ser planteada a cualquier órgano del sistema de protección, llámese Consejo de Protección, que es parte de nuestro sistema, llámese el Consejo Municipal o las Defensorías. El derecho a la educación hoy queda ratificado más que nunca, que es un derecho fundamental, que no debe ser violado bajo ninguna circunstancia, y que el interés superior del niño, que habla la LOGNA en su artículo 8,
es necesario hoy en día más que nunca aplicarlo. Que nosotros queremos ser también para las instituciones educativas, esos aliados para fortalecer los debidos procesos, porque no se trata de atender situaciones que pudieran venir de los mismos adolescentes. Ayer tuvimos un caso, para ejemplificártelo, en una institución educativa, por supuesto que no voy a nombrar, donde, bueno, lamentablemente hubo una situación de agresión física y lesiones entre dos adolescentes. Esos adolescentes tienen más de 14 años. El agredirse, el causarse lesiones físicas es un delito. Los adolescentes por encima de 14 años tienen responsabilidad penal. Ahí el proceso tenía que hacerse con los organismos de seguridad, garantizando el derecho de los adolescentes, pero es el proceso que hay que seguir. No se trata, como muchas veces somos señalados dentro de, entre comillas, la lona, como nos dicen. Nosotros estamos para garantizar el debido proceso, garantizar los derechos, pero también exigir el cumplimiento de los deberes cuando quien lo haya incumplido haya sido el adolescente en este caso, conforme a lo que lo dice la norma. De manera que ese trabajo conjunto que seguimos haciendo contra el acoso escolar, un tema muy importante que hemos venido abordando, no solamente desde el Consejo Municipal de Derecho, sino con todas las demás instituciones que tienen accionar preventivo, porque lo que queremos es prevenir, que no suceda. Y esas charlas, esos conversatorios, esos abordajes dentro de las aulas de clase, la hemos venido haciendo con el tema del acoso escolar, la prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, igualmente el tema del uso correcto de las redes sociales, una situación que hoy en día sabemos que afecta mucho a nuestros niños, niñas y adolescentes cuando no hay supervisión de parte de los padres, representantes o responsables. Eso en el tema educativo. Entender hoy más que nunca y hacer un llamado a todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas, porque existe una ley orgánica de educación que establece todo lo conducente en el sector educativo, y siempre lo digo, en la Ley Orgánica de Educación no hay ningún artículo que violente derechos en materia de niños, niñas y adolescentes, pero todas las instituciones, no solamente aplicar lo conducente que establece la Ley Orgánica de Educación, sino lo que establece la LONNA. El público cautivo de las instituciones públicas y privadas son los niños, niñas y adolescentes. Nosotros hemos hecho un trabajo amplio con las instituciones públicas y las privadas, pero siempre el mensaje va a ser garantizar el derecho de nuestros niños, porque ellos están en medio de las circunstancias, ellos son las víctimas aquí de las situaciones de desavenencias que puedan venirse entre adultos o entre organismos o instituciones. Claro, ese trabajo lo continuamos y lo debemos seguir haciendo. Es que hay una situación vulnerable en el país. Por donde quiera usted se consigue una acción violenta y hay que saber asumir esa acción y no caer en el juego de la otra persona, porque esas situaciones se viven en el adulto, mucho más en los niños, que muchas veces uno tiene la formación psicológica para poder abordar y dar una respuesta, pero los niños no están en capacidad. Hay una cuestión importante y me gustó los términos que utilizaste. En el caso de la situación que se presentó el día de ayer, que hay que resaltar que ya existe la responsabilidad penal del adolescente. Esto no quiere decir que van a ser tratados como o qué, no. Es la prevención, la protección que se debe dar, porque el adolescente viene de una cultura fea, digamos así. Soy menor, a mí no me hacen nada. Sí, tienes responsabilidades. Otra cosa que hay que hacer es en los ciudadanos. Tenemos derechos, bastante, pero tenemos 5 deberes. Y a veces no queremos reconocer los 5 deberes que tenemos. 5, pero reclamamos los derechos. Yo tengo derecho, o también tienes deberes. Así es. Entonces hay que resaltar eso en los padres, porque uno observa y escucha, uno también hace vida social, y en las comunidades se escucha feo cuando los niños dicen soy menor y hago lo que se me dé la gana. No. Nosotros fuimos formados en una etapa donde no había la LONNA, donde no había la protección para nada.
el menor que se equivocaba en aquel entonces llevaban unos castigos tremendos. Si yo me pongo a echarle cuento aquí, existía el maltrato, pero fuerte. La violencia, digamos que fuerte. Había que respetar al adulto. Los padres no acompañaban ningún tipo de conducta. Hoy día los niños, y he observado muchos menores en la calle escudándose en que es menor con diferentes situaciones. No voy a detallarlas, pero que dejan mucho que pensar a la formación que yo tuve. Estoy hablando de mi época de niño en el 70-85, que era mi etapa donde yo estaba en una escuela. Y allí a la profesora tenían autoridad por los padres de darle con una regla en las manos a uno, de agarrar los pocos cabellos que uno tenía aquí en la oreja y guindarlo a uno y hacerle los castigos fuertes. Mira la pared. Hoy día no se hace eso. Claro, porque fíjate, has tocado un punto importante y lo quiero aclarar aquí. Ciertamente muchos fuimos criados bajo esa óptica y fuimos una generación que fue formado bajo ese criterio de los padres, que fue bueno, hasta cierto punto fue bueno desde el punto de vista porque era el tiempo, era el momento, era la generación. Teníamos otra generación de padres y teníamos otra generación de niños, niñas, adolescentes. Hoy en día no. Y quiero hacer énfasis en esto porque es uno de los temas que siempre ha sido de discusión o de conflicto en esto de aplicar lo que establece la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. Estamos en otra época. Estamos con otra generación de niños, niñas y adolescentes que como sociedad hemos evolucionado no solamente en los términos del que establece cada ley. Las leyes de hace 20 años no son las mismas leyes que tenemos ahorita, porque en la medida que la sociedad evoluciona, nuestras leyes van evolucionando y se van reformando. Fue necesario que, y tiene que ver ya con la LOGNA, en el 2007, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sufre una reforma que toca los órganos administrativos e incorpora un artículo muy importante, el artículo 32A, que es el derecho al buen trato. Ese artículo, siempre le digo a los padres, hay que leerlo, le digo a los docentes, hay que leerlo, porque es un artículo muy importante que nos describe cómo es ese proceso disciplinario que la LOGNA jamás le ha quitado facultad a papá o mamá para que corrija. ¿Para qué estamos los padres? Para corregir a nuestros hijos, para disciplinarlos sanamente en el marco de que ellos puedan cambiar conductas que no sean las adecuadas. Lo que no permite la ley, quiero hacer énfasis y está en este artículo 32A, es el maltrato físico. Porque es que no debe serse. Yo para corregir en aras de que soy la madre no puedo causar una lesión física en el niño, eso debemos entenderlo. No, que hemos tenido, te puedo ejemplificar muchos casos, le lanzaron un vaso de vidrio y lo cortaron al niño en la cabeza, que le dieron con un cable donde le causaron lesiones de sangrado. O sea, es importante entender que nuestros hijos son sujetos activos de derecho y que es que a ninguno, a ningún adulto, ¿a qué adulto le va a gustar que lo agredan y le causen lesiones físicas? Pero es que la formación profesional a nosotros las estadísticas nos han dado como resultado que la violencia en todo aspecto no va a dar buenos resultados. Exactamente, y tú le sumas a eso el hecho de que estamos en otros tiempos donde los padres tienen una responsabilidad muy grande de formar, educar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Y ahí tenemos, y voy a hacer un paréntesis, con un tema importante que es la familia. Ese es uno de los aspectos que desde el Consejo Municipal de Derecho hemos venido registrando a nivel de nuestras estadísticas, y hacia allá también debemos perfilar todo lo que tiene que ver con los programas
para atender la infancia y adolescencia. Programas, gracias a Dios, que ha sido una gran preocupación de nuestro alcalde, el profesor Argenis Aldazoro, de la primera combatiente también, no solamente de nuestro gobernador, sino de nuestro alcalde también, porque ahora el trabajo está garantizado desde el punto de vista en una unificación conjunta de que estas políticas en materia de infancia sigan un mismo camino todos los organismos. Nosotros es necesario resaltar que la LONNA establece que uno de los primeros responsables de la trilogía es la familia, y la familia debe ser ayudada porque ahorita tenemos una crisis, los padres están ausentes y tiene que ver con lo que tú me decías, las partidas de nacimiento dice el nombre de papá y de mamá, no dice el abuelo, no dice el tío, no dice la tía, no dice el ahijado, no dice el vecino, porque hemos conseguido cantidad de casos donde lamentablemente por temas que no vamos a profundizar, pero los padres se han ido y han dejado a los niños con terceras personas. La ley establece que una tercera persona es cualquiera menos papá y mamá, que son los que ejercen la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes. Lo demás son terceras personas y la ley indica, oye, para tú ser responsable de un niño, niña y adolescente siendo una tercera persona, debe tener un documento de representación legal. Un protocolo que debe cumplirse, porque es que los niños no son un coroto, me lo llevo, lo entrego, me lo cuidas tú, lo pongo con la vecina. No, eso ha pasado lamentablemente. Tenemos muchas abuelas siendo responsables de crianza de hijos o de nietos en estos casos porque los padres se han ido. Pero está bien, digamos, es un derecho el buscar, el que tenga la necesidad de buscar lo que considere económicamente mejor, eso no se discute, pero es que están sufriendo las consecuencias nuestros niños, porque entonces son 5 o 6 años que ha transcurrido y los padres no regresan, pero tampoco se llevan a sus hijos. Los hijos es para ser criados dentro de la familia, es para ser criados con papá y mamá. Que de un abuelo puede asumir la responsabilidad, sí, en el marco legal, y es preferible que el niño esté en una familia extendida, llámese abuelo, abuelos, pero hay que hacer los trámites legales, porque voy a dar respuesta a lo que me dijiste, el SAIME y las cédulas de identidad y los niños que no logran su documentación. La norma que ha colocado el SAIME, y es que está en concordancia, digámoslo así, con los documentos que pide la LONNA de representación legal, un abuelo, si no tiene la colocación familiar, no va a poder sacar la cédula a ese nieto que está criando. Y es que un tío, una tía, nadie que no tenga un documento de representación legal sobre ese niño o ese adolescente va a poder obtener la cédula de identidad de ese niño. El SAIME establece y la LONNA establece que papá y mamá ejercen esa representación. Entonces hay que dar cumplimiento a eso, porque eso nos está generando una serie de situaciones donde lamentablemente pues se nos están quedando los niños sin cédula de identidad, pero la primera responsabilidad es de los padres, es de los padres. Entonces los abuelos tienen que tramitar esa colocación familiar, deben hacerlo, pero tenemos abuelos, Eliezer, de 80 años, 70 años, enfermos que no pueden lidiar ni siquiera con la crianza del nieto. Hemos tenido en nuestras oficinas, para decirte ejemplos más claros, abuelos o abuelas que van, ayúdeme, llámeme a mi hija, ya tiene hace 5 años que se fue, yo estoy enferma, no puedo, y dígame un adolescente que está en una etapa tan difícil, criatura criando otra criatura, no, y un adolescente que un adolescente tiene, nos cuesta cuando hay papá y mamá presente, porque la adolescencia es una etapa también bastante fuerte. Todos pasamos por etapas, así como los adultos mayores, las mujeres pasamos por esa situación de la menopausia que conlleva alteraciones, no solamente físicas, sino también psicológicas. En la adolescencia igual se presenta eso, y no es igual que una abuela de 80 años salga adelante
con un adolescente que sabemos que también mienten, que también manipulan, que tienen acceso a cosas no adecuadas y la crianza es más cuesta arriba. Esa libertad no es regulada. No es, exactamente. Entonces, no hay una protección de vida. Un llamado que hacemos desde el Consejo Municipal de Derecho es a las familias. En primera instancia, el Estado estamos asumiendo. La LOGNA nació en revolución, Eliezer. Entró en vigencia en el año 2000. Fue proclamada por el presidente en su momento, que ha dejado un legado histórico magnífico a nuestra nación, que fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Humanista. Exacto, que entendió con una visión tremenda en torno a la familia, la mujer y los niños. Pero el principal cuadro, como él hablaba, la familia, como él lo conoció y como muchos de nosotros lo conocimos, es la base fundamental para la sociedad. Sociedad alterada, pero en ese momento fue transformada hasta donde estamos hoy día. Así mismo es. Y la LOGNA se concibió para que la familia, el Estado y la sociedad, en esa perfecta trilogía, fuésemos garantes de los derechos de nosotros. Esto no es solamente del Estado, es de la familia también. Una lucha terrible. Y es de la sociedad, y la sociedad somos todos, ahora más que nunca, cuando nuestra sociedad está muy bien organizada en nuestras comunidades a través de los consejos comunales. Recuerdo en el 2004. A través de los circuitos comunales también. Esa fue una tarea dura, titánica, que se tiró el presidente de la República hasta el 2007, donde habían enfrentamientos, gente que se negaba a la transformación, al cambio. Exacto, y cambiar un paradigma que veníamos arrastrando cuando existía la ley tutelar del menor, no sé si recordarás, a lo que significa hoy la LOGNA. Yo nací después. Usted nació después, no, mentira, usted nació también esa generación, nosotros fuimos de esa generación. Y suena jocoso, pero yo lo recuerdo. Yo no sé si tú recuerdas que era muy común que los padres se acercaran al INAN, que era el instituto que Nacional en de su momento Atención al menor, que era lo que existía antes de la LOGNA, antes del 2000. Y era muy común que los padres, aquí vengo a traer a mi hijo, ya no lo soporto, ya no lo aguanto, lo quiero que lo internen. Yo tenía un vecino que él trabajaba, el profesor Vivanco, él trabajaba allá, no sé si lo conoce, colega sociólogo. Entonces yo decía esa palabra atención, porque era Instituto Nacional de Atención, y lo menos que se brindaba allí era la atención, porque en vez de brindar la atención, por qué pasó, averiguar bien los hechos, lo que hacía era la represión, el castigo. No se escuchaba, hoy día se escucha. Hoy día yo exijo, claro, yo en mi época no la viví, pero un abrazo soluciona muchas cosas. Y eso, ¿cómo le falta hoy en día a la humanidad desde el punto de vista? Que nos hace falta un abrazo. El abrazo a los hijos. No me reprenda, pero escúchame. Y después que me escuche, oriéntame. Así mismo es. Entonces, pero enséñame, a mí me lo dijo en estos días un nieto, abuelo, pero enséñame a no caer en eso. La tentación, abuelo, la tentación. Porque mi hija lo estaba regañando por el uso del celular. Se metía en el celular, en el juego, y se olvidaba del resto del mundo. No había comida, no pedía agua, ese niño no iba al baño. Por eso es que los padres tenemos el rol, y ese es uno de los temas importantísimos que tiene que ver con las redes sociales. ¿Y quién ejercen ese control? Los padres. Nosotros, las redes sociales, que es otro término, vamos a hablar primero en cuanto al uso del Internet. El Internet es un mecanismo que nos sirve a todos, adultos y niños, niñas, adolescentes, para los procesos que vivimos, para investigar, para mantenernos al día. La tecnología ha avanzado, pero la tecnología mal administrada, mal orientada o no dando los parámetros que debemos cumplir, nos puede traer consecuencias. Y en el niño viene esa situación cuando ¿quiénes deben regular el uso del teléfono? Los padres. En la casa, un horario específico donde si bien ese niño o ese adolescente tiene que investigar o es el momento de recreación, pero regulando qué ve, regulando qué es lo que juega. El padre es un padre que debe ser un padre y una madre supervisor, o el adulto que esté con el niño, niño adolescente,
supervisor o contralor de lo que ve. Ahorita la tecnología ha avanzado en muchas maneras. No, y las aplicaciones. Existen aplicaciones donde los padres controlan lo que ven los hijos. Yo tengo también sobrinos, ya mi hijo está grande, pero tengo sobrinos y sus padres le controlan por la hora del uso del internet, 1 hora y ahí se les bloquea. Esas son aplicaciones que también los padres debemos saber estratégicamente utilizarlas para que desde que está niño, no esperar que sea adolescente, es que desde niño yo debo regularle el uso y qué es lo que ve. Redes sociales tienen que estar limitadas para nuestros niños sobre todo, porque un niño de 8, 7 años, 10 años con una red social donde puede interactuar con personas que no sabemos si es adulto. Y los avances tecnológicos que permiten camuflajear quién está usando. Con quién está hablando. Tenemos suficientes casos comprobados de encuentros, de captación de adolescentes que se las llevan afuera prometiendo cosas, personas que se hacen pasar por las redes. Es otro tema. Entonces, de manera de que el llamado sigue siendo a la supervisión de los padres y representantes o de ese adulto que está criando ese niño, a buscar ayuda. Mire, siempre les digo, en mi oficina, en el Consejo Municipal de Derecho, siempre les digo, ser padres no es fácil, no nacemos aprendidos. Nosotros para ser padres lo hacemos sobre la marcha, estamos formando en valores a nuestros niños, pero sí es importante que pidamos la ayuda cuando la necesitemos. Nosotros queremos padres que pidan esa ayuda cuando la necesiten, no hay problema, porque es preferible pedir la ayuda a estar cometiendo un error que pudiera representar o repercutir en nuestros hijos. Otras consecuencias. Exacto. Mira, Marley, vamos a unos compromisos del canal y ya regresamos y continuamos en otra temática. Así es. Ingeniero, los controles son suyos. Ya regresamos con Paradigma Comunal. Barinas TV, tu televisora. En la heroica y señorial ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. Informar, educar y entretener con programación de calidad Que permite enaltecer el sentir de nuestra gente, fortalecer nuestra identidad nacional. Barinas TV, tu televisora regional. Barinas TV, tu televisora regional. Si hablamos de tradición, hablemos del Budare, con casi 4 décadas llenando de alegría, de amor y de corazones. Este rincón especial de Barinas es famoso por sus deliciosas pizzas que conquistan paladares. Ven y celebra con nosotros la esencia de nuestra comunidad. Ellos están ubicados en la avenida 23 de enero, a 1 cuadra de la Plaza del Estudiante. Popular 94.7 FM. En la heroica y señorial ciudad de Barinas, de su llano y sus sabanas ha llegado una señal. Barinas TV, televisora regional. informar, educar y entretener
TV, tu televisora. Regresamos con... Bueno, continuamos con la doctora Marly Hidalgo, la defensora de los niños, niñas y adolescentes que tanta ayuda necesitamos. Bueno. Ok, fíjate que quería tocar un tema importantísimo que es y que inquieta, yo sé, bastante a la comunidad, a la población del municipio de Barinas, que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que se puedan conseguir en la calle. Es importante diferenciar que tenemos niños que permanecen en calle. El municipio de Barinas no tiene niños que duerman como tal en la calle y tenemos que aprender a identificar esa diferencia. Pero sí tenemos una realidad que hemos venido abordando y quiero plantearla aquí e informarla a la comunidad, y que tiene que ver un poco con ese mensaje que te llegó de la preocupación de las personas que pueden ver en los semáforos. Nosotros específicamente desde el 2023, 2024 hemos venido haciendo operativos consecutivos abordando el tema de los niños, niñas y adolescentes en los semáforos y los limpiavidrios, que es un tema que bastante hemos evidenciado. Desde el Consejo Municipal, primero informar que en el marco de nuestras facultades establecimos una resolución del año 2024 que prohíbe la permanencia de niños, niñas y adolescentes en los semáforos desarrollando alguna actividad económica, inclusive dentro de las estaciones de servicio, por ser una zona de riesgo. Esa resolución, que está por supuesto en Gaceta Municipal, permite darle una herramienta a los cuadrantes de paz, que muy importantes se suman a esta tarea, porque definitivamente los semáforos son un sitio de riesgo para los niños. La ley permite que a partir de los 14 años los adolescentes pueden trabajar, previa autorización emitida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en sitios donde no haya riesgo para su integridad física. Y un semáforo es un factor de riesgo. Exactamente. Esa resolución nos permitió articular con los cuadrantes para hacer un trabajo conjunto. No solamente hemos hecho operativos de abordaje, te quiero hablar del último que hicimos este año, afortunadamente, con nuestro gobernador, el profesor Adán Cormoto Chávez, con nuestro alcalde, con las primeras combatientes, con la Fundación del Niño municipal, regional y nacional, que todos en un solo esfuerzo nos sumamos, realizamos es el último porque hemos venido haciendo otros consecutivos, donde pudimos abordar a la población vulnerable que estaba en los semáforos. Por supuesto, esto tiene dos connotaciones. Ese operativo fue bastante integral, teníamos equipos desplegados que nos trasladamos en los diferentes puntos de los semáforos y trasladamos a estos niños, niñas, adolescentes, inclusive adultos mayores, porque conseguimos adultos mayores, y también fueron trasladados a la sede de la Fundación del Niño Regional de nuestra gobernación, ahorita que gracias a Dios está en manos de la revolución y que ha permitido hacer un trabajo excelente sumándonos todos los organismos. Teníamos un equipo especializado, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, todas las instituciones de INREMujer, INAMujer, el Consejo de Protección, las fundaciones del niño, todo para brindarle el frente preventivo que apoyó esta gran jornada y pudimos brindarle esa atención, por supuesto con diferentes actuaciones. Debemos entender que está prohibido que nuestros niños permanezcan. Es un trabajo que se mantiene activo con los cuadrantes de paz. Es importante que las personas que vean, que tengan conocimiento, llamar inmediatamente al cuadrante de paz que le queda más cercano a ese sitio. Ellos ya tienen las facultades para actuar, abordar quienes pongan en riesgo, así sea el adulto, porque muchas veces no es el niño que está solo, sino está acompañado del adulto. Y ahorita te llegó una información sobre eso. ¿Y con quién están esos dos niños? Con un adulto, que los pone en ese rayo de sol que es tan fuerte ahorita,
a pedir, y no puede ser que el propio adulto, así sea papá o mamá, ponga en riesgo la integridad física de ese niño, niña, adolescente. De manera de que es un trabajo donde todos nos debemos sumar. Notificar inmediatamente al cuadrante. Yo debo ya saber, gracias a Dios, nuestros organismos de seguridad en esa política también más cercana de seguridad a las comunidades, tiene los cuadrantes de paz, que por cierto ahora se están organizando para estar presentes en los circuitos comunales, aún más cercano a las comunidades, de manera que ellos puedan tener una actuación directa. Hay que notificar al cuadrante de paz más cercano donde veamos ese niño, niña, adolescente. Ellos saben lo conducente, notificarán al Consejo de Protección, al órgano que le compete en el momento para realizar el procedimiento. Pero es una suma de todo. Tenemos un gran problema, Eliezer, que es con las personas que permanecen en esos semáforos esperando un influencer, porque hasta eso ha pasado. Yo me quedo aquí porque voy a tener la fortuna de tener a alguien que me va a dar $100. Porque el que ayuda ahora se graba para, y dice la palabra de Dios, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda. Pero esas son las situaciones que vivimos. Hemos hecho esos abordajes, seguimos ahora más que nunca unidos como un solo gobierno, gobernación y alcaldía, para seguir trabajando por nuestra infancia y adolescencia. A nivel profesional eso se llama el traslado de la cultura. Pues esa cultura se aplican en países como Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, oye, si yo viví una situación con un personaje de la ciudad de Barinas, Chabela. Chabela está en una situación que hay que abordarlo. Ya lo han abordado. No sé si viste el reportaje que hubo la semana pasada de Desarrollo Social de la Gobernación a través de... Sí. No lo abordaron. No es que él esté en una necesidad, sino tiene problemas de salud, y porque es una persona, un adulto mayor, es reacio a que sea el abordaje, porque tanta inseguridad pues le ha generado a él desconfianza también. La hija se molesta porque uno le hace comentarios y él dice, pero es él, pero yo no lo puedo controlar, pero hay que saberle entrar. Yo estaba con ese periodista, Ricardo, se llama él, Ricardo Gómez, cuando él lo abordó. Y mira que tiene una forma muy jocosa, porque no tienes 10 bolívares para que le regales a Chabela. ¿10 bolívares para qué? ¿Qué compras tú con 10 bolívares? ¿Qué necesita? No necesita nada. Querer guardar. O sea, claro, porque son ya producto de su edad, pero mira, ese abordaje efectivamente, porque yo vi el reporte, no tuvimos actuaciones porque es un adulto mayor, pero sí estuvo Laura Freite, que es ahorita la que está a la cabeza de Desarrollo Social de la Gobernación, estuvo la compita, que está ahora, María Antonia, que está ahora dentro de el ancianato o... el geriátrico, y fue un abordaje integral para tratar justamente de abordar este caso social de Chabela, y sí lo hicieron unas actuaciones, pero bueno, son varios elementos que privan, y así mismo con los niños, niñas, adolescentes. Muchas personas pasan y ahí está ese niño, pero detrás de ese niño hay un adulto que lo está manejando, lo está manipulando o le permite. Hemos tenido casos donde regresamos y entregamos al niño y tienen papá y tienen mamá, o tienen un adulto y nos dicen, yo pensé que estaba aquí con el amiguito. ¿Cómo es que un papá, una mamá o ese familiar no sabe dónde está ese niño en esos momentos? Mira, yo tengo un primo, un familiar, que él tiene una venta de comida y se acerca a un niño a pedirnos a mi esposa y a mí dinero. Yo le hago el comentario que ¿para qué quiere el dinero? Que si tiene hambre. Y dice, tengo hambre pero no puedo comer. Y yo, ¿por qué no puedes comer? No puedo comer, señor, no pregunte mucho. Yo le digo, siéntate aquí, te pago el consumo, atiende al niño. Y él empieza a llorar. Yo le digo, ¿por qué llora? Me dice, porque ahorita me van a regañar porque yo me puse a comer. Yo estoy buscando es plata. Hice el abordaje de la persona, esto fue en Farmatodo. Cuando llegué, la señora también estaba en la misma mendicidad pidiendo, con un cartón de unos remedios, pidiendo plata para comprar los remedios. Ah, bueno, entonces... O sea, ya hay un arropamiento... una manipulación. Legal, porque allí el interés es económico.
O sea, no es... Y utilizo al niño porque genero la lástima. Esos casos es importante que sean atendidos tanto por el cuadrante como el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los consejos, bueno, tienen un gran rol. ¿Sabías, Eliezer, que los consejos comunales son parte del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes? Así lo establece la LOGNA. Pero hay que incorporarlo, hay que atenderlo. Y hay que impulsarlo. Estamos haciendo un trabajo con esta comunalización que nuestro presidente nos ha llamado a trabajar directamente con nuestros consejos comunales, igualmente nuestro gobernador, igualmente nuestro alcalde, y estamos haciendo ese trabajo con los circuitos comunales. Y es propicio, antes de concluir el programa, que sé que estamos en el tiempo, que desde el Consejo Municipal de Derecho, atendiendo los lineamientos de nuestro alcalde, el profesor Argenis Aldazoro, ya estamos en la construcción del Plan 2026, donde están incluidos los programas en materia de niños, niñas y adolescentes. Los programas que necesitamos en nuestro municipio, y estamos priorizando con una entidad de atención municipal que pueda atender a los niños, niñas y adolescentes que requieran alguna medida de abrigo, y va a ser un trabajo sumado y conjunto. Igualmente el trabajo de los programas que tengan que ver con fortalecimiento de lazos familiares, la escuela para padres, que es muy necesaria en estos momentos para fortalecer a la familia, los programas de atención de niños con necesidades educativas especiales, o como el Ministerio de Educación los el término que ha utilizado correcto, con situaciones neurodivergentes o con condiciones neurodivergentes, que ahí entra el autismo, TDAH y otras condiciones especiales, para que puedan integrarse al sistema educativo, igual como otros programas que tienen que ver también con la promoción y difusión. Esas van a ser nuestras prioridades, las prioridades del municipio. A la orden. Claro que sí, porque hacia allá debemos apuntar, a los programas que vayan a atender a nuestra infancia y adolescencia, y gracias a Dios tenemos un alcalde y una primera combatiente ganados para este trabajo, que saben qué significa trabajar por la familia. Tenemos un gobernador en sintonía también con una fundación del niño a cargo de la primera combatiente, que estamos perfilados a hacer un trabajo magnífico. Que yo sé que vamos a lograr. El equipo que se está construyendo. Así es. Allí está la señora Carmen Hernández. Excelente ser humano, excelente persona. Ella es muy vigilante de las acciones, y el que se le dé un trato conclusivo a la situación que se le presenta. Pero yo tendría una idea más importante: hacer un simposio, un conversatorio o un foro dentro de las universidades. Cada universidad, no es que vamos a aglomerar todo, con las instituciones del territorio. Excelente. Buena ¿Por propuesta. qué? Porque allí tenemos adolescentes que van a ser profesionales del mañana, y tenemos los profesores, los formadores. A mí me encantaría meterme allí, claro, pero sí, muchas veces hay limitantes en el tiempo o en las funciones que tengo como orientador, que no puedo cumplir con los requisitos al 100%, pero puedo contribuir con una unidad de enlace que se traten y se ventilen esas unidades o esas situaciones. Y el contacto, tú tienes, creo que por las parroquias tienes defensores, sí, ¿no? Tenemos 8 defensorías educativas de niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio, y 3 defensorías municipales que están activas trabajando en materia de infancia. Eso nos permite tener un mayor acercamiento tanto con las instituciones educativas que puedan requerir, en estos casos los niños, la atención o de algún caso específico que se deba trabajar, y las municipales, que tienen esas competencias también a nivel de manutención, responsabilidad de crianza y régimen de convivencia familiar. Muy bien. En materia de salud, para cerrar. En materia de salud, fíjate que en torno a las defensorías es importante nombrar que una de las defensorías que pertenece a la Fundación del Niño Municipal, se ha logrado tener una defensoría dentro del materno infantil.
Recordemos que este centro de salud es exclusivamente para la atención de niños, niñas y adolescentes. Esta defensoría, gracias a Dios, permite una atención directa a los casos que se han atendido ahí, que requieran de alguna u otra manera, no solamente garantizar la atención efectiva, que haya un buen trato para el usuario, para el niño, niña, adolescente, sino que de una vez se hace los enlaces con Desarrollo Social, con la Fundación del Niño Nacional, el Niño Simón, con la Fundación, con Desarrollo Social de la Gobernación, para los casos que se requieran de una u otra manera, ayuda para el tema de salud, porque sabemos que es otro tema que preocupa por el término de los insumos o lo que requiere el niño. Eso nos ha permitido desde el materno tener un enlace de funcionamiento que nos permita trabajar los casos prioritarios de salud. Seguir en proyectar esto, tenemos una también en el hospital Luis Racetti, que en estos momentos está el Consejo Municipal de Derecho concluyendo un proceso para acreditar defensores, para activar la defensoría que pertenece a la Fundación del Niño Municipal, que está dentro del hospital, lo que nos va a permitir continuar con estos enlaces y garantizar estos temas de salud en materia de niños, niñas y adolescentes. Trabajo nos queda mucho por delante, nada está concluido, nada está dicho. El trabajo para garantizar derechos de nuestros niños es continuo, es un trabajo que hay que hacer con amor, con sensibilidad, teniendo el espíritu. No nos podemos cansar, si nos cansamos perdemos. Gracias a Dios tenemos ese gran trabajo, vuelvo y repito, en conjunto, gobernación, alcaldía, con nuestras autoridades, que de la mano de ellos ha sido la prioridad atender a la familia. Así que seguimos aquí y vamos a seguir trabajando por nuestra infancia y adolescencia. Mira, Marley, en este momento ya estamos concluyendo el programa. Te pido una orientación final a nuestros usuarios y a la comunidad de Barinas. Bueno, siempre desde el Consejo Municipal de Derecho, primero estamos completamente a la orden. Las oficinas del Consejo Municipal de Derecho y del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes funcionan dentro del Parque La Carolina, en el edificio sede de la Fundación del Niño Municipal, así se llama ese edificio. Todo el mundo nos conoce, estamos frente a la Cruz Roja, dentro del parque. Ahí, para cualquier orientación, solicitud, estamos completamente a la orden para trabajar en favor de nuestra infancia, para cualquier denuncia que usted quiera hacer, ya el público que nos escucha. Tenemos nuestras redes sociales, @Segna Barinas Oficial, estamos solamente por Instagram. Ahí proyectamos no solamente nuestro trabajo, sino que ahí tenemos 3 números telefónicos también, en las cuales siempre el usuario se comunica con nosotros para consultar, para informar. Esos números están ahí completamente a la orden. Seguirnos sumando a este trabajo maravilloso con el resto de los organismos del Estado que estamos haciendo vida activa en nuestro municipio Barinas, y estamos completamente a la orden para que ustedes se acerquen allá y que con gusto desde el Consejo de Protección, desde el Consejo Municipal, estaremos atendiendo sus situaciones. Bueno, la próxima semana, lo doy como noticia primicia, tendremos la compañera Glaibec, que viene del Segna. Del IDENA. Del IDENA, perdón. IDENA. Entonces, esa confusión de términos. Porque tenemos muchos nombres y siempre ha costado. El IDENA es muy importante, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, así se llaman, que tienen su competencia a nivel de todo el Estado de Barinas, que también hace un trabajo en conjunto con los demás órganos, con nosotros, porque somos un sistema engranado, como tiene que ser. Bueno, gracias por tu presencia y damos gracias a Dios para que fortalezca ese recurso, ese talento humano que tienen allí disponible ustedes como padres, madres, representantes o responsables. La atención de ese personal que se entrega totalmente, son muy humanistas y bueno, usted nada le cuesta consultar. Es mejor consultar y no pecar.
Bueno, hasta un próximo programa, Dios mediante, y viviremos y venceremos. Paradigma Comunal. Barinas TV, tu televisora regional. No se hace responsable por los conceptos emitidos en el pasado programa. Barinas TV.